Gloria al nombre de Cristo. Damos gracias a Dios por este momento que nos regala para poder alabar, exaltar y glorificar su santo nombre, y a la vez para poder proclamarlo a los cuatro extremos de la tierra. Y a cada uno de los amigos que nos alcanzan a escuchar a través de este medio, les rogamos en el amor del Señor Jesucristo que sea tomando un ejemplar de las Sagradas Escrituras allá en la carta a los Hebreos capítulo 10 verso 26 al 31. Esta carta muy personal se la atribuyo yo al apóstol Pablo, respetando la postura de los demás, porque es la única persona o el único apóstol en las Sagradas Escrituras que se atrevieron a hablar con tanta dureza contra el pecado, sin titubear. Entre tantos predicadores, fue uno que hizo estas advertencias acerca del pecar con contundencia, con dureza. Y me permito tomar este pasaje de la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 26 al 31, en estas dos versiones de la siguiente manera: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y cita el apóstol Deuteronomios y también el pasaje de Isaías: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Verso 31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Alabado sea el nombre de Cristo. Vamos a tratar ese tema. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Qué significa horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo? ¿Qué significa la palabra horrenda? En griego es foberos, que significa terrible, atemorizante, terrorífico. Es algo terriblemente espantoso el caer en las manos del Dios vivo después de tener un conocimiento, un grado de conocimiento acerca del no pecar, acerca de lo que es nuestro amado Salvador Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Esta advertencia va dirigida más que todo es al pueblo de Dios, ya que la iglesia en ese momento, cuando recibió esta palabra, estaba siendo perseguida. No hacía mucho había tenido un embate de persecución terriblemente espantosa, y más adelante iba a sufrir
una mayor persecución. Entonces el Espíritu Santo inspira al escritor de esta carta, que yo se la atribuyo al apóstol Pablo, para que haga una advertencia acerca de ciertos miembros de las iglesias que estaban siendo causa de escándalo, de tropiezo, mal testimonio, mal comportamiento, a pesar de que profesaban la fe cristiana. Por ello es de suma importancia que los que profesamos la fe cristiana mantengamos el testimonio en alto, procurando no manchar nuestro testimonio, no dañar nuestro testimonio, para que el nombre de Cristo sea glorificado, exaltado, reverenciado a través de las buenas obras, en este caso del buen comportamiento, del buen testimonio de los cristianos. Alabado sea el nombre del Señor, ya que la iglesia, a través del transcurrir la historia, ha sufrido por culpa de los malos testimonios, de los malos creyentes que profesan la fe cristiana. Es una advertencia terrible, atemorizante, aterradora. El término bíblico es terrible cosa. Es caer en las manos del Dios vivo. Terrible problema se acarrea la persona que haya profesado la fe cristiana, pero que luego se vuelva un apóstata, empiece a andar peor que los inconversos, peor que los impíos, dando mal testimonio. ¿Por qué la iglesia no ha avanzado como debiera de avanzar? Por los malos testimonios, no solamente de los miembros profesantes de la fe cristiana, sino también de muchos ministros corrompidos, cual sucediese no hace mucho en nuestro país, de un llamado pastor abusador de las hermanas en la iglesia. No ha avanzado la iglesia, no ha avanzado por los malos testimonios de muchos miembros y a la vez de muchos ministros. Es una advertencia a los que pecan voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. A aquellos que tienen el conocimiento, un grado de conocimiento acerca de la verdad, acerca del Evangelio de Jesucristo, es esta advertencia. Hay un terrible juicio para los que, después de haber conocido la verdad, practican ciertos actos vergonzosos que afean al pueblo cristiano. Alabado sea el nombre de Cristo, al nombre de Cristo. Entonces, para los tales, para aquellos hombres y mujeres que tienen cierto grado de conocimiento de la palabra de Dios,
pero que pecan voluntariamente. Alabado sea el nombre del Señor. Aquellos que pecan obstinadamente. No queda más sacrificio por los pecados, sino solo juicio. Esto no tiene que ver nada con los que son de verdad salvos, aunque los que son salvos, porque la salvación, según el concepto de la palabra del Señor, si usted es salvo, si usted tiene su nombre escrito en el libro de la vida, ha sido sellado por el Espíritu Santo, esa salvación no se pierde. Pero si peca, va a acarrear un sinnúmero de juicios que le vienen debido a su excarrío. Dios perdona a los excarriados sus pecados, su excarrío, pero nunca les evita las consecuencias de dicho excarrío. No evita las consecuencias que le vienen por haberse excarriado, por haber pecado. Pero dentro de las congregaciones hay muchos miembros, entre comillas, que dicen ser cristianos, que lo único que hacen ahí es como parásitos, incluyendo a ministros. Porque recordemos que en el gran trono blanco los que se van a parar de frente del Señor para hacerle ciertos reclamos o ciertas reconveniencias al Señor son ministros. Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto. En las congregaciones, no todo aquel que alaba, glorifica o dice Señor, Señor al Señor es del Señor. Para esos aparentadores, hipócritas, apóstatas, es esta advertencia: o se convierten de verdad al Señor y dejan de jugar con fuego. Se convierten de verdad al Señor, o que dejen ese jueguito con candela, porque se queman. Todo aquel que juega con candela se quema. Todo aquel que juega con la gracia del Señor se quema. Será eliminado a la postre. Hay una advertencia a los tales que pecan voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ya fueron bautizados, ya fueron declarados miembros en plena comunión en determinadas denominaciones, y ya con eso se creen amos y señores del cielo y pueden vivir de cualquier manera. Están equivocados. A los tales no queda más sacrificio por los pecados, según el versículo 26. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Ya no hay sacrificio por los pecados, sino solo juicio.
sino solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. En especial va dirigida esta carta a creyentes apóstatas, fraudulentos, aparentadores, hombres y mujeres que no hacen sino dañar la imagen del verdadero evangelio de Jesucristo, haciendo negocios fraudulentos, cometiendo con avidez toda clase de maldad, fornicando, adulterando, mintiendo, robando. Y entre ellos está incluido los hijos nacidos en el evangelio. Si no se arrepienten esos hijos nacidos en el evangelio, después de tener un conocimiento vasto de la verdad, lo único que les espera es juicio, si la muerte les sorprende en tal condición. En griego, la frase "si pecaremos voluntariamente" es amartanonton, que quiere decir mientras pequemos voluntariamente. Y el conocimiento en griego, epignosis, conocimiento pleno. Si pecaremos voluntariamente, después de tener un pleno conocimiento, son la base de este pasaje. Después de usted tener un vasto conocimiento de la palabra y peca voluntariamente, a esos es el juicio, a esos es la advertencia. ¿Y cuántos en las congregaciones que se congregan periódicamente, hacen inclusive la obra, se congregan, alaban, adoran, ofrendan supuestamente para Dios, y luego salen a hacer la obra del Señor? Y teniendo cierto grado de conocimiento, pecan voluntariamente. ¿Por qué dice voluntariamente? Porque nadie los obliga. Son ellos que, arrastrados por su propia concupiscencia, que no se le ha dado muerte, pecan voluntariamente. A los tales les viene una horrenda expectación. La palabra expectación es expectativa. Hay una expectativa de algo que viene terrible para esas personas si no se arrepienten verdaderamente después de haber tenido un vasto conocimiento de la palabra del Señor. Esta advertencia es la misma de Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6. Que me permito tomarla. Es la misma advertencia, pero ya a diferentes personajes. Dice Hebreos 6, 4 al 6. Mire lo que es imposible, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Es imposible
después de tener cierto grado de conocimiento, volvamos nuevamente a crucificar a Cristo. Es imposible. Y que Él derrame nuevamente su sangre para limpiarnos. Es imposible. Es imposible que después, con esa preciosa sangre bendita y gloriosa que nos ha santificado, porque la sangre de Cristo santifica, purifica, es imposible que después de haber sido santificados, purificados y participar del don celestial, participar también del Espíritu Santo, es imposible sacrificar nuevamente a Cristo para restaurarnos. Por eso es que muchos en las congregaciones pecan y pecan y pecan como si nada, porque no han entendido que es imposible que nuevamente vaya a haber un sacrificio por ellos. Por eso es necesario que todo aquel que se ha convertido a Cristo se guarde para Dios y para sí mismo, manteniendo su integridad personal, agradando a Dios con nuestra propia conciencia limpia. Alabado sea el nombre, Señor. El repudio voluntario del sacrificio por parte del que conoce el camino no le deja a Dios otra alternativa. Todo aquel que peca voluntariamente después de haber tenido un vasto conocimiento acerca del sacrificio que Cristo llevó a cabo, él se tal repudia ese sacrificio, lo rechaza. Al rechazar ese sacrificio que Cristo llevó a cabo por la humanidad, no le queda a Dios otra alternativa. ¿Cuál es la única alternativa que le queda a Dios? Enjuiciar. Juicio para los tales que se han empecinado voluntariamente en pecar, en desagradar a Dios y en repudiar, en tener en poco el sacrificio de Cristo. Cuando se rechaza a voluntad propia la misericordia de Dios, el juicio debe pronunciarse. Ojo bien a esto. Cuando se rechaza a voluntad propia la misericordia de Dios, el juicio debe pronunciarse. Todo aquel que peca voluntariamente, alabado sea el nombre del Señor, está rechazando totalmente la misericordia de Dios, porque es por la misericordia de Dios que nosotros somos salvos a través y mediante el sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando a voluntad propia rechazamos esa misericordia de Dios, el juicio no se deja esperar. El juicio se debe pronunciar. De ahí que sigue el juicio. Verso 27 al 29 dice la palabra del capítulo 10. Alabado sea el nombre de Cristo. Sigue el juicio según los versículos 27 al 29, que dice: si después, solo queda una terrible expectativa o expectación de juicio,
el ardiente fuego que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y ha insultado al Espíritu Santo de la gracia? 3 maneras de pensar, de pecar. Pisotear al Hijo de Dios. Todo aquel que peca voluntariamente después de tener cierto grado de conocimiento de la verdad, pisotea al Hijo de Dios. Y luego vamos a mirar qué es pisotear al Hijo de Dios. Profana la sangre de Cristo e insulta al Espíritu Santo. Esas 3 clases de pecados merecen un terrible juicio de parte de Dios. No les espera sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo? Afrenta, insulte al Espíritu Santo. Se habla de la práctica de la ley de Moisés para señalar el contraste. ¿Por qué aquí el apóstol habla acerca de la ley de Moisés? Que el que fuese sorprendido en determinados actos pecaminosos por el testimonio de 2 o 3 testigos, alabado sea el nombre de gloria al nombre de Cristo. Entonces, toma este pasaje que se encuentra en el Antiguo Testamento, más precisamente hablando acerca del mal comportamiento de algunos judíos. Y dice que el que fuere sorprendido en determinado acto pecaminoso con el testimonio mínimo de 2 o 3 testigos, había que darle muerte a la tal persona o a las tales personas. Había que ser catapultado en rocas, en piedras, apedreado. Y los primeros que tenían que iniciar la muerte del infractor de esos pecados eran los testigos, y luego los demás. Este juicio recae sobre los adversarios de Dios, porque todo aquel que peca voluntariamente después de haber tenido cierto grado de conocimiento es un adversario de Dios, es un enemigo de Dios. Todo el que peca voluntariamente se hace enemigo de Dios.
Por eso, cual dijese el apóstol Pablo hablando allá en la carta a los Corintios acerca de la cena del Señor, muchos en las congregaciones toman la cena del Señor indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo, sin discernir la congregación, el daño que se le ha hecho a la congregación por su mal testimonio. ¿Cuántos después de venir de un adulterio, de una fornicación o de un negocio fraudulento llegan a la iglesia como si nada y participan indignamente de la cena? Esos tales son considerados enemigos de Dios. Y el rechazo del versículo 26 alabado sea el nombre del Señor, al parecer coloca entre esos adversarios a los que rechazan el sacrificio de Cristo, teniendo por inmunda la sangre del pacto, en la cual un día fue santificado, e insultar al Espíritu Santo de la gracia. Porque dice el Espíritu de gracia, porque es el Espíritu Santo el que trajo ese conocimiento, esa gracia a nuestras vidas. Todos esos son enemigos, adversarios de Dios. Este juicio será horrendo. Ya lo vimos en griego. Foberos, terrible, espantoso, implacable, atemorizante, aterrorizante. Porque no habrá misericordia para los enemigos de Dios que han pisoteado a Cristo, que han tenido por inmunda la sangre del pacto, la han profanado y han insultado al Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Cristo. Este juicio será horrendo. ¿Por qué será horrendo? Porque lo primero que han hecho es repudiar el único sacrificio expiatorio. Han rechazado el único sacrificio expiatorio. Con su pecado voluntario. Nadie obligó a nadie a pecar. Todo el que peca lo hace voluntariamente, y los que pecan voluntariamente les espera un terrible juicio de parte de Dios. Porque han rechazado el único sacrificio expiatorio, el único medio que Dios utilizó para saldar tu cuenta, mi deuda, tu deuda. Por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo, nosotros hemos sido justificados delante de Dios. Somos justificados por esa sangre bendita, por ese sacrificio que Cristo llevó a cabo por tu vida y por mi vida. Y lo han rechazado voluntariamente. Sigue la triple acusación.
desprecio por Cristo. Primero, en el sentido de pisotearle. Al pecar voluntariamente después de haber tenido cierto grado de conocimiento, se pisotea al Hijo de Dios. Segundo, repudio del pacto adquirido con sangre. Se rechaza esa sangre preciosa con la cual usted y yo fuimos justificados delante de Dios, libres de culpa, y nos ha santificado con esa sangre preciosa. Entonces el que peca voluntariamente rechaza, repudio del pacto adquirido con sangre por considerarlo inmundo e indigno. No acepto esa sangre, no acepto ese sacrificio. Eso es lo que se quiere decir cuando se peca voluntariamente. Y tercero, desprecio de la persona y obra del Espíritu Santo. Se desprecia al Espíritu Santo y su obra de redención, aplicando esa gracia a nuestras vidas. Se desprecia al Espíritu Santo y a su gracia y a su obra de gracia realizada en nuestros corazones, en nuestro interior. De ahí que no hay remedio ni salida de esta condición final. Como se despreció a Cristo, pisoteándole, teniendo por inmunda la sangre del pacto y menospreciando, rechazando al Espíritu Santo y a su obra de gracia. No hay remedio ni salida de esta condición final, según el versículo 30 que dice la palabra. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Y el versículo 31 ahí dice: terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Como se ha caído de la gracia, como se ha menospreciado el sacrificio de Cristo, como se ha menospreciado la misericordia de Dios, ya no queda sino que Dios enjuicie, cobre venganza, y ya les espera es la terrible sentencia de Dios, un terrible juicio de parte de Dios. Por eso, a todos los que tienen cierto grado de conocimiento de la palabra de Dios, la advertencia es: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Terrible es el juicio que les viene. Alabado sea el nombre de Cristo. A estas personas solo les espera la venganza ejecutada por Dios. Lo afirma el apóstol inspirado por el Espíritu Santo, quien cita Deuteronomios 32, 35 y 36 como prueba justificadora. Mire lo que dice Deuteronomios capítulo 32, versos 35 y 36. Alabado sea el nombre de Cristo.
A Cristo todo honor y toda gloria. A Cristo todo honor y toda gloria. Capítulo 32, versos 35 y 36 de Deuteronomio dice la palabra: mía la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresurará. Porque el Señor juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Mía es la venganza, dice el Señor. A estas personas solo les espera la venganza de Dios, lo afirma el apóstol inspirado por el Espíritu Santo, quien cita Deuteronomio 32, versos 35 y 36 como prueba justificadora. Esta apostasía irremediable y el repudio final e irrevocable conducen al más horrendo, terrible juicio de Dios. Porque se es un apóstata el pecar voluntariamente después de haber tenido cierto grado de conocimiento, por lo tanto no les espera sino un horrendo, un terrible juicio de parte de Dios. A los apóstatas, a los que pecan deliberadamente, a los que pecan voluntariamente, después de tener el conocimiento de la verdad. Alabado sea el nombre de Cristo. Dos razones al horror, al pecado. La iglesia vivía el sufrimiento de la persecución y lo volvería a sufrir. El mayor peligro de la iglesia cristiana fiel y verdadera en los miembros apóstatas. Son los miembros que dan mal testimonio, que dañan la imagen de la iglesia del Señor. Ese es el mayor peligro. Alabado sea el nombre del Señor. Su mayor peligro era el mal vivir y la apostasía de sus propios miembros. Y ahí que una iglesia en tales circunstancias no se podía permitir tener miembros que no dejaran en buen lugar la fe cristiana. Igualmente hoy, como la iglesia de Hebreos, que estaba siendo perseguida, había persecución, había muerte, había desheredados. Los gobiernos desheredaban a los cristianos, mataban a los cristianos, los mutilaban, los perseguían, los expulsaban de sus propias tierras. Igual hoy, la iglesia está siendo perseguida, está sufriendo. Hay países donde no hay libertad como el nuestro para predicar la palabra con liberalidad. Sin embargo, en muchas iglesias abundan los miembros de mal vivir, creyentes con mal testimonio, dañando la imagen del verdadero evangelio de Jesucristo. La iglesia fiel y verdadera no se puede permitir, no puede permitir esta clase de miembros. Hay que expulsarlos. Alabado sea el nombre, Señor. Una iglesia en tales circunstancias de persecución, de destierro, no se podía permitir tener miembros que no dejaran en buen lugar la fe cristiana, un buen testimonio. Sus miembros tenían que ser fieles. Hoy más que nunca los verdaderos cristianos tienen que ser fieles.
La verdadera iglesia de Jesucristo tiene que tener miembros fieles a Dios. Pero hoy se preocupan más las congregaciones en mantener la imagen de ellos, pero no la imagen de Cristo en sus vidas, reflejando al Salvador. Por ello, el apóstol les habla con dureza, sin vacilar. Eso sigue siendo una realidad. Hoy más que nunca los verdaderos predicadores tenemos que hablar con dureza acerca del pecado que afea la iglesia de Jesucristo. Con dureza. Sin camuflar, sin enmascarar nada. Con dureza decirle al pecado, pecado. Y los miembros de las congregaciones que no son fieles se confrontan, y si no se arreglan, fuera con el de ellos. Ese mal comportamiento es lo que mina los mismos cimientos de la iglesia real de Cristo. Mina, socava, daña la iglesia de Cristo. Esos malos comportamientos. Por eso hay que extirparlos de raíz. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol estaba seguro de que el pecado se había vuelto doblemente peligroso por el nuevo conocimiento de Dios y de su voluntad que nos ha traído Jesús. Por ello, el que no preste atención al ofrecimiento de Jesucristo le atraerá la condenación, y mucho más por haber leído las Sagradas Escrituras. Con tal de haber estudiado la palabra del Señor, ya estamos comprometidos a vivir una vida recta delante de Dios, porque si no, eso trae consecuencias graves a cada uno de los que violen los principios de la palabra del Señor. Estamos hablando de miembros de iglesias ya bautizados, ya declarados miembros con malos comportamientos, malos testimonios. Cuanto mayor es el conocimiento, mayor es el pecado. Y al ser mayor el pecado, mayormente será el castigo para los tales. Cuanto más tenga usted conocimiento, mayor es el pecado. Se peca con mayor gravedad. Por ende, recibirá mayor castigo. Alabado sea el nombre de Cristo. Pablo estaba convencido de que si bajo la ley la apostasía era tan terrible, según Deuteronomio 17, 2 al 7, se había vuelto doblemente terrible ahora que Cristo había venido. No vaya a creer que porque la ley castigaba con la muerte, ya hoy día no se castiga con la muerte. Es más suave la gracia. Antes, por el contrario, con la gracia hay que tener mucho cuidado, porque con la gracia se tiene que ver con la salvación eterna, con el juicio eterno. Pablo nos da 3 definiciones del pecado. Primero, pisotear a Cristo es pecado. No es meramente cometer un acto de rebeldía contra la ley, sino herir el amor. ¿Qué significa pisotear al Hijo? Despreciar su amor.
Porque así como de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, igualmente de tal manera amó Jesucristo al mundo que dio su vida en rescate por muchos. El pisotear a Cristo es despreciar su amor, con que Él pagó el precio por la humanidad. Por amor, Él se sacrificó. Por amor, Él murió por el adúltero. Por amor, Él murió por el fornicario, el mentiroso, el ladrón, el asesino, el vicioso, el borracho, el corrompido. Por amor. Y despreciar, pisotear a Cristo, es despreciar ese amor por el cual Él sufrió por la humanidad. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Sea bendito el nombre de Cristo. Una vez que ha venido Cristo, el horror del pecado no está en quebrantar la ley, sino en pisotear el amor de Cristo manifestado en lo que Él hizo por nosotros. Segundo, el pecado es negarse a ver lo sagrado de las cosas sagradas. El sacrilegio es la cosa más terrible. Menospreciar la sangre de Cristo, tenerla por inmundo, es un sacrificio. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que el apóstol nos dice realmente es, abro comillas, observar lo que habéis hecho. Mirad la sangre derramada y el cuerpo destrozado de Cristo. Mirad lo que costó restaurar relación con Dios. ¿Podéis tratarlo como algo que no tiene importancia? ¿No veis lo sagrado de todo esto? El pecado es negarse a ver con seriedad lo sagrado de aquel sacrificio en la cruz. Quien moría era el santo, el inocente, el justo murió por los injustos. Y menospreciar, tener por inmunda la sangre del pacto, eso trae juicio. Trae juicio. ¿Y cuántos en las congregaciones, miembros, pastores, corrompidos, teniendo por inmunda la sangre del pacto, cometiendo con avidez muchas clases de pecado, como si fuera poco lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz? Hay que respetar, amar, honrar y exaltar el nombre de Cristo con nuestro comportamiento. No hablando tanto de una denominación, hablando de Cristo con nuestro testimonio, viviendo en santidad y en pureza para su gloria, honrando y exaltando el nombre del Señor, viviendo la palabra. Alabado sea el nombre de Cristo. Tercero, el pecado es insultar al Espíritu Santo, quien nos habla desde dentro de nosotros mismos para decirnos lo que está bien y lo que está mal, tratando de hacernos parar cuando estamos en el camino del pecado y a animarnos a continuar cuando corremos peligro de pararnos o despistarnos o dejarnos llevar a la deriva. No prestar atención a esas voces es insultar al Espíritu Santo y entristecer el corazón de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo.
Déjeme decirte una cosa, amado hermano del alma. El pecado no es desobediencia a la ley impersonal. Es echar a perder una relación personal y herir el corazón de Dios, que es un Padre amoroso. En el corazón del Evangelio siempre hay una advertencia. Mucho cuidado. ¿Cómo tenemos que vivir delante de Dios? Agradándole, porque Dios, el autor de la vida, nos ha dado salvación y vida eterna a través y mediante nuestro amado Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo en rescate por la humanidad. Pretender ignorar es despojar a la fe de su importancia. Se nos dice que a fin de cuentas todo da lo mismo. No, Señor. No se puede evadir el hecho de que al final habrá un juicio para todos aquellos que pecan voluntariamente después de haber tenido un grado de conocimiento. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Es terrible lo que le viene al que peque voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Usted, amado hermano, que está viviendo por las orillas, usted descarriado, vuelva hacia Dios de todo corazón. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cristo murió con los brazos extendidos en señal de recibir a todo aquel que a Él viene. Él no menosprecia, no desprecia a nadie. Él no rechaza a nadie. Para Él no hay credo. Para Él no hay raza. Para Él no hay color. Para Él todos somos importantes. Él murió por el más vil pecador. Alabado sea el nombre del Señor. A Él no le importa qué clase de pecador sea usted. Lo que le importa es que venga a Él para ser lavado, santificado y purificado con su sangre preciosa y reconciliarlo para con Dios. Que Dios os bendiga, amado hermano y amigos de este lugar. Que Dios te bendiga grandemente y les dé una oportunidad, y que el Espíritu Santo les abra el entendimiento para que reciban el mensaje de salvación que es en Cristo Jesús. Sin Cristo estamos perdidos. Sin Cristo no hay vida eterna. Sin Cristo hay condenación eterna. Alabado sea el nombre de Cristo. Usted, cristiano, que está dando mal testimonio, arréglese con Dios, pídale perdón a Dios y empiece a andar en novedad de vida. Mucho cuidado con los malos testimonios. Usted, pastor fraudulento, que está allá a la escondida, haciendo cosas al escondido, pero que un día saldrá a la luz, pídale a Dios perdón y arréglese delante de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Dios es un Dios amoroso y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y alcancen el oportuno socorro. Que Dios os bendiga y hasta una próxima oportunidad.